Secretos de Lucha es un documental, es un emprendimiento, un camino hacia la memoria, recobrar la memoria de mi familia. Es una trayectoria muy personal que emprendí hace varios años y cuya meta era justamente paso a paso ir recobrando la realidad sobre lo que fue la vivencia de mi padre y de sus hermanos durante los años de dictadura en Uruguay. Yo, nacida en Francia y creciendo en Francia, durante muchos años tenía una visión muy nublosa, muy borrada de lo que había pasado en aquel paisito. Pero fue una necesidad para mí, a partir de una cierta edad, de tratar de entender qué había pasado y enfrentarme primero con ese silencio, con esa resistencia al hablar de mi propia familia. Toda la producción de la película me llevó muchos años, me llevó 4 años y medio, 5 años. Cuando empecé a hacer las primeras entrevistas era en el 2002, pero luego el rodaje principal se realizó entre el 2005, sobre un mes, y el 2006. En el 2005 fue cuando pude hacer de verdad las primeras entrevistas con un equipo profesional frente a mi familia, y en el 2006 regresamos para completar las entrevistas y también hacer las reconstrucciones, las escenas de ficciones que pongo en algunos episodios del documental. Llevó mucho tiempo hacer la película porque, primero, cuando hice esas primeras entrevistas en el 2002, cuando hice mis primeras investigaciones y que yo iba sola, me di cuenta de que iba a ser muy difícil hacer hablar a mis familiares. Me encontré frente a un silencio tan incorporizado, no sé si existe la palabra, tan asumido, de que no se podía hablar de aquellas cosas, de lo que había pasado a cada uno de los hermanos y a mi padre también. Y no se podía hablar porque en aquel entonces era la ley del silencio, era una medida de protección, no hablar para no comprometer a los demás o para no ser comprometido. Pero luego, como hubo esa ley de punto final, una ley que decretó que básicamente nunca se iba a poder juzgar a los militares por los actos hechos durante la dictadura, la gente pensó que ya no valía la pena de hablar. También miembros de mi familia consideraban que ellos eran gente normal, que no habían hecho nada, ninguna hazaña, ninguna acción espectacular. Entonces, ¿para qué hablar ellos? Y todo mi trabajo fue tomar ese tiempo, esos años también, para establecer una relación de confianza, que ellos se den cuenta, primero, de que yo estaba haciendo ese trabajo porque era necesario liberar una memoria y una idea, unas luchas, unos valores que nosotros, la joven generación, necesita recibir también, pero que lo iba a hacer con respeto y también adaptándome a sus propios tiempos, porque hay un tiempo para la palabra, hay un tiempo para la escucha, y lo bueno es cuando conseguimos adaptar esos dos tiempos y que ahí se establece el diálogo. Sí, sí. El, en la progresión del trabajo, de producción, ya la familia fue afectada en diversas medidas. Al principio, cuando conseguí convencerles de participar al documental, primero, la primera resistencia que hubo, que no querían hablar tampoco frente a la cámara. Y después también me dijeron, no queremos que muestres el documental en Uruguay. Y de hecho el primer acuerdo que hicimos fue que cuando yo terminase el documental les iba a mostrar, pero que en principio se podía mostrar en todo el mundo, salvo en Uruguay. Finalmente eso, por suerte, cambió. Cuando al término de unos 3 años, yo había hecho una pequeña edición de las primeras cosas que tenía y les mostré en una reunión familiar, y al verse en algunas entrevistas entre hermanos y hermanas, entre hijos y padres, se estableció, yo diría casi por primera vez, un diálogo que no había habido antes.
Entonces, los propios hijos, mis primos, de mis tíos y tías, empezaron a decir, pero es importante que hables, es muy importante que hables, porque nosotros también, los que viven en Uruguay o en Argentina, y también los que viven fuera, en Francia, como yo, pero también los del paísito, no sabemos de aquella lucha y sin embargo ustedes son nuestros padres, entonces eso se necesita transmitir. Esa fue la primera reacción dentro mismo de la producción de la película, fue el hecho de que los hijos ayudaron a que los padres participasen a las entrevistas y al documental, porque ellos también se unieron al esfuerzo de transmisión. Luego, cuando la película terminó, se venció el miedo cuando vieron la película larga, vieron que la manera también de contar las cosas era respetuosa y entonces ellos aceptaron de que se pueda mostrar en Uruguay, dentro del cuadro de festivales únicamente, todavía no pasó nunca por televisión uruguaya. Pero la película se mostró en muchos festivales en el mundo, ya van 28 festivales internacionales en 16 países, en Canadá, en México, en Rusia últimamente, en Estados Unidos también, en Argentina, México. Y toda la familia se empezó a dar cuenta de que por qué hablaba la película a públicos tan variados. Es porque a través de sus vivencias muchas personas se identifican con sus propias luchas y con sus propios secretos también. Dentro de la película se habla de varios temas, se habla de la historia propia de Uruguay, pero se habla de la lucha por ideales en los que uno cree y el deber de transmitir cosas tan íntimas como el perdón, o como el odio o la venganza, cómo uno hace para vivir más tarde. Entonces esos temas tocan a todo el público y entonces ahora pienso que la familia al haber visto el efecto que tiene la película sobre la audiencia, también de alguna forma se liberaron y ahora asumen más su pasado. En todo caso sé que es el caso de mi padre, quien al haber visto por primera vez públicos en Francia aplaudir la película, él que había durante 20 años trabajado siendo chofer de ómnibus en Francia, sin hablar de lo que había pasado en Uruguay, porque aunque no tuviese vergüenza, no se hablaba de lo que había pasado. Entonces, por primera vez, él recuperó una parte de su identidad que había dejado de lado. Y fue muy emocionante para mí el día en que me dijo que gracias a la película él sentía que tenía una nueva juventud y que estaba recobrando una segunda militancia. Y ahora está muy contento de eso. Uruguay Uruguay es un caso particular dentro de las dictaduras que hubo en América del Sur. Es diferente por varios puntos, porque en Argentina o Chile hubo un gobierno y hubo un levantamiento militar y un putsch y hubo una dictadura. En Uruguay fue muy particular porque no fue así. Fue un gobierno electo que poco a poco instauró una dictadura, utilizando cada vez más los medios de represión, la policía y el ejército. Por eso, cuando volvió la democracia, en Uruguay se instauró un silencio de Estado diciendo que no había habido dictadura. Y se negó durante muchos años que hubiesen habido desaparecidos. Para el gobierno uruguayo, durante 20 años, no había habido desaparecidos uruguayos en Uruguay. Y los únicos que habían desaparecido fueron los que se habían ido de Uruguay a refugiarse en Argentina y que ahí habían desaparecido. Ahora, en el 86 los militares impusieron ese decreto de punto final, la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, que básicamente quería decir que los militares consiguieron que el gobierno fuese considerado irresponsable, que no podía, ¿cómo se dice punir? Castigar.
Sí, entonces ese decreto quiere decir que el gobierno no podía castigar a nada, a ninguno de los hechos que habían pasado durante el periodo de facto, entre el 73 y el 85. En el 89 en Uruguay hubo un referéndum para tratar de sacar ese decreto, para considerar que era inconstitucional. Sin embargo, la población, todavía muy traumada por los eventos recientes, al 56% decidieron guardar esa ley, dándole una legitimidad que no tenía antes. Ahora, solo en el 2000, en el año 2000, por primera vez un presidente uruguayo trató de aportar nuevos elementos de verdad y acerca de lo que había pasado y sobre todo de cómo habían sido afectados los derechos humanos durante el periodo. Sin embargo, ese mismo presidente estableció esa comisión de paz y justicia para tratar de aportar verdad, pero hacía un llamado a la buena voluntad de la gente que quisiera dar las informaciones que quisiera para tratar de resolver casos de desaparecidos. Y eso no resolvió mucho. Ahora, desde el año 2005, por primera vez, un gobierno frente amplista de izquierda sí ordenó a los militares de que abran sus archivos, que se abran las barracks, ¿cómo se dice? Los cuarteles, que se abran los cuarteles y llevaron a cabo investigaciones que consiguieron encontrar restos de desaparecidos dentro de los cuarteles. O sea que por primera vez desde el 2005, sí, un gobierno tomó los primeros pasos para que haya una resolución de lo que había pasado durante la dictadura. Sin embargo, todavía existe esa ley, ese decreto de impunidad, está todavía, y recién ahora la población está tratando de hacer otro referéndum que contrarrestaría el efecto del primer referéndum y se vote la inconstitucionalidad de la ley. Todo ese proceso tan largo muestra cuánto tiempo es necesario para que un pueblo empiece a encarar el problema del olvido o del no olvido de un periodo tan difícil y oscuro como fue el periodo de la dictadura en Uruguay. Yo considero que un pueblo necesita recordar, no debe olvidar, porque el olvidar significa que uno no entendió qué pasó mal. Y si uno no se da cuenta o no está consciente de lo que pasó mal, eso podrá suceder otra vez. Es como el tema del perdón que mi padre trata dentro de la película. El perdón solo puede ser otorgado a la persona que admite que hizo algo mal. Pero si la otra persona no lo admite, quiere decir que puede suceder. Entonces la víctima no puede perdonar. Fue un largo camino hacer esta película, fue una lucha para mí también, porque era mi primer documental, era mi primer proyecto largo y profesional. Todas las fases del emprendimiento fueron difíciles, entre el tema mismo que era doloroso, el trato con mis familiares, que yo no quería herir porque son mi familia y siempre voy a estar con ellos toda la vida. Pero también encontrar el dinero, tratar de convencer a la gente de que el proyecto era valioso y encontrarme con esas dificultades en Uruguay, de encontrar archivos, de encontrarme a veces paredes. Por ejemplo, una anécdota, cuando conseguimos filmar en el 2006, habíamos conseguido que la ministra de la Defensa, Azucena Berruti, habíamos conseguido que íbamos a poder filmar en cuarteles. Y una semana antes de la filmación nos llama el secretario de la ministra y nos dice, llorando al teléfono, que finalmente no vamos a tener acceso a los cuarteles porque la ministra había tenido reuniones con antiguos militares y que no consideraban apropiado que tuviésemos acceso a los cuarteles. Eso era en el 2006, o sea, reciente. Y esa persona, ese secretario, estaba llorando porque él dijo al teléfono a mi asistente de producción
que él conocía a mi padre porque él había estado viviendo en Salto y él había sido preso en el mismo tiempo que mi padre, y que él iba a tratar de hacer cualquier otra cosa para ayudarnos para hacer la película porque él consideraba que era necesaria para el Uruguay. Y de hecho sí nos consiguió para algunas de las escenas de reconstrucciones, nos consiguió camiones de militares que vinieron, jóvenes militares que vinieron y que terminaron dándonos sus ropas, sus chaquetas, sus botas, porque nos faltaban accesorios para hacer las escenas de reconstrucción. Ese episodio a mí me tocó mucho porque al final muestra a nivel del Uruguay todavía ese miedo, esa presencia todavía de algunos militares que es todavía real y que impiden que se siga adelantando. Pero también me mostró cómo existe esa voluntad de sí sobrellevar el pasado y llevar a cabo esa reconciliación. Los jóvenes militares que vinieron al rodaje estaban encantados de descubrir una parte de la historia que ellos mismos a veces no conocían. Y cuando me acuerdo de esa imagen de ellos sacándose las botas y dándonos a nosotros, a los actores, las botas, y estaban contentos de participar a la construcción de la memoria del país. A eso a mí me afectó mucho a nivel personal, porque de un lado me permitió dar un valor a este trabajo fuera de mi trayectoria profesional. Es la historia, contribuyó un ladrillito en la memoria de un país. También me afectó personalmente porque vi la fragilidad de los seres humanos, vi la fragilidad de mis propios padres, cosas que uno no necesariamente quiere ver, pero también me permitió de ver que a pesar de esa fragilidad todavía uno puede seguir combatiendo. Entonces eso me dio armas, espero, para mis propias luchas después. Y en adelante ya veremos qué pasará y qué haré con esas nuevas armas.